El mensaje de esta noche se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una grande multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. La palabra de Dios empieza diciendo: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Pero de manera interesante, la palabra de Dios hace un cambio en su estructura y dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que está, dice, llamado en hebreo Betesda. De manera interesante, hay un contraste marcado de dos realidades. Por un lado, una fiesta de los judíos, una fiesta religiosa muy probablemente que causaba alegría. Toda fiesta causa alegría, causa felicidad. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, en medio de una realidad festiva, en medio de alegría y de sonrisas y de felicidad, dice la palabra de Dios en el versículo siguiente: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda en hebreo, que tiene 5 pórticos, y en ese estanque habían muchos enfermos. Tú puedes tener la seguridad, querido amigo, la seguridad de que en medio de tu dolor, es posible que las personas sigan su vida, sigan en felicidad. Hay personas que estén pasándola bien, hay personas que están pasándola bien en esta cuarentena, porque quizás tienen un trabajo seguro, quizás tienen un ahorro en la cuenta del banco, quizás tienen un trabajo donde siguen sin problemas. Sin embargo, la realidad puede ser distinta en tu vida. Estoy hablando para alguien que probablemente fue despedido del trabajo, o por esta situación de aislamiento no puedes salir a hacer negocio a la calle. Tú vives del día a día muy probablemente, y por esta situación de cuarentena, por este virus, quizás no puedes trabajar normalmente. Y aunque muchas personas pueden postear, estar en buenos lugares, y quizás postear inclusive lo que comen, ahora en las redes sociales, muy probablemente tú quizás ni siquiera sabes cómo vas a pagar la cuenta que está quejando tu situación. Ni siquiera sabes qué puedes comer mañana porque tu refrigeradora o tu alacena está vacía. Pero tú puedes tener la seguridad que hay alguien que busca. Yo siempre repito esto. Quizás tú vas a decir: pastor, siempre repite lo mismo, pero es cierto, Dios busca. Y dice la palabra de Dios, en medio de esa situación de fiesta, Jesús, que también va a fiesta, fue a la fiesta de las bodas allí en Caná. Ahora Jesús busca en un lugar diferente. Allí en un lugar donde la gente esperaba un milagro. Allí en un lugar donde la gente buscaba un milagro de sanación. Dice la palabra de Dios, había cantidad de enfermos. Y entre ellos había ciegos, habían cojos y paralíticos. Esas personas muy probablemente habían gastado su dinero en los médicos, como muchos quizás que están escuchando esta palabra ahora. Esas personas habían gastado su dinero probablemente inclusive en curanderos, en personas que les prometieron darle la solución. ¿Cuántas personas dicen: yo te puedo curar esa enfermedad? ¿Cuántas personas dicen inclusive que yo puedo hacer que esa persona que te ha abandonado venga a ti, vuelva a ti y nunca más te abandone? Pero dice la palabra de Dios que en ese lugar
en ese lugar llamado Betesda, que significa casa de misericordia, casa de gracia, donde las personas desahuciadas iban para encontrar solución. En ese lugar habían muchos enfermos, entre ellos, repito, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Y por qué iba la gente allí? ¿Por qué la gente buscaba en ese lugar un milagro? Porque había la creencia, la tradición decía que de cuando en cuando, dice la Biblia, aparentemente venía un ángel y movía el agua, y el primero que tocaba el agua allí, después que este ángel supuestamente ha movido, quedaba sano de cualquier enfermedad. Pero esto no es cierto. No hay registro histórico de que esto sea una realidad. La gente creía en esa tradición, así como muchos hoy creen en tradiciones, creen en cosas, en mitos y en leyendas. Yo les dije la vez pasada, el ser humano es tan inteligente, pero en tanta inteligencia que existe. Hay en este tiempo personas que tienen grados doctorales, títulos y maestrías, especialidades, pero siguen creyendo en a veces cosas ilógicas. Al otro día, yo conocí una persona que daba un dinero fuerte en su localidad, en su ciudad, para poder cargar al Cristo morado sobre sus hombros. Yo le decía, ¿por qué hace eso, amigo? Y él me decía, es que es un pacto que yo hice, es un compromiso que yo tengo con Dios, es un compromiso de fe. Pagaba muchos soles, mucha cantidad de dinero, simplemente para cargar al Cristo morado, al yeso allí. Y tú puedes en esta hora decir, pastor, es que es nuestra fe. Claro, yo te entiendo, no te estoy juzgando, simplemente para que puedas entender que hay personas que están dispuestos a pagar y hacer muchas cosas con tal de solucionar su problema. Hay personas que visitan a los curanderos. Hay personas que viven buscando soluciones. Y es que es así, cuando uno está enfermo, cuando no encuentra solución en los bancos, cuando no encuentra solución en los hospitales, cuando no encuentra solución en los médicos, cuando no encuentra solución en los terapeutas familiares, la gente está dispuesta a pagar el precio. Yo me imagino en este lugar a muchas personas desahuciadas. Así como en un hospital, así como en una clínica existen ya un lugar especial para aquellos que son enfermos terminales. Ya no hay solución, ya el médico no puede hacer nada. Y a veces porque no pueden ir a su casa, les dice, y porque no tienen familiares, a veces se quedan allí, no hay nadie que los recoja. Yo puedo imaginar en este grupo a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? ¿Quiénes son los cojos? ¿Quiénes son los paralíticos? Es interesante, queridos amigos, el escritor bíblico registra al menos 3. Había muchos enfermos, ciegos. Los ciegos no pueden ver. Pero ¿sabes una cosa? Existen en este tiempo ciegos espirituales. Aquellas personas que no pueden ver la realidad de su situación. Ellos no entienden, no saben, no pueden diferenciar, no pueden ver con claridad. Un ciego camina por la vida y puede caerse. Y no solamente eso, se lastima cuando cae. Todas las personas hemos visto alguna vez un ciego. Y algunas veces nosotros nos hemos compadecido de ellos. Pero no solamente un ciego físico, sino un ciego espiritual. Aquella persona que no distingue la realidad de las cosas. Es aquella persona, por ejemplo, aquella joven que está con una persona que todos lo ven mal. Nadie aprueba la relación de esta joven. El pastor no aprueba. La iglesia no aprueba, su papá no aprueba, sus amigos no aprueban, sus hermanos no aprueban. Pero ella es la única que sigue persistiendo en esta relación. Son ciegos. Lo terrible de la ceguedad es que nos lastimamos. Lo terrible de la ceguedad espiritual, de aquellos ciegos espirituales, es que se lastiman, se caen, porque no pueden ver bien. Pero tristemente también lastiman a sus seres queridos. El segundo grupo son los cojos. Los cojos que no pueden caminar, los cojos que no pueden avanzar en la vida. Aquellos representan a las personas
que no pueden tomar decisiones, no pueden vivir solos. En su mayoría dependen de algo, dependen de un bastón, dependen de una muleta, dependen de una silla de ruedas o dependen de alguien para poder ayudarles a caminar. Hay personas que viven en relaciones dependientes. Eso representa a las personas que dependen de una pastilla para dormir, dependen de un psicólogo, dependen de un préstamo. Son personas dependientes. Y escuchaste a personas, a hombres y mujeres que dicen, es que si él me abandona yo no podré vivir. Y son dependientes, no lo aman, pero les gusta sufrir. Son dependientes, esas son cojas que no pueden estar solos, no pueden vivir solos, no pueden avanzar solos, necesitan de alguien. Pero sabes, hay una buena noticia, tanto para los ciegos y tanto para los cojos. Jesús hoy puede también cambiar tu vida, hoy puede transformar tu corazón, hoy puede hacer un milagro en tu vida. Eres una persona que eres inconsciente de tu realidad, no sabes distinguir bien, tomas malas decisiones porque eres ciego. Hoy Jesús puede transformar tu vida. Eres tú un cojo, eres una persona dependiente, no puedes avanzar por sí solo, necesitas siempre de alguien, vives en la depresión, vives estresado, no puedes hacer nada. Hoy Jesús puede transformar tu vida. Pero hay un tercer grupo, dice la Biblia, paralíticos. Ellos son completos. Pueden ver, tienen extremidades superiores e inferiores, pero hay un problema con ellos. Dice la palabra de Dios que este hombre, había paralíticos y entre todo ese grupo había un paralítico que tenía 38 años enfermo. 38 años enfermo. 38 años, toda una vida, queridos amigos. ¿Cuántos años? 38 años. Un paralítico es aquella persona que no puede mover nada, no puede moverse. Algunos solamente pueden mover sus ojos y quizás un poquito su cabeza, pero no pueden hacer más. Y tú puedes decir, pastor, un paralítico, yo no soy paralítico. ¿Pudiese escoger, pastor, otro personaje para mí? ¿Qué tiene que ver un paralítico? Yo puedo correr, puedo saltar. Pero sabes una cosa, quizás estoy hablando para alguien que está completo, que corre, que camina, que salta, pero vives una parálisis espiritual. Los paralíticos espirituales, mi querido amigo, son aquellas personas que siempre quieren, pero no pueden. Un paralítico quisiera correr, pero no puede. Un paralítico quisiera saltar, pero no puede. Un paralítico quisiera abrazar a su hijo, abrazar a su esposa, pero no puede. Y no puede no porque no quiera, sino porque no puede. Su cuerpo no le permite. El ciego puede caminar, aunque cayéndose, aunque lastimándose, puede. El cojo, aunque arrastrándose y dependiendo, puede. Pero aquí dice la Biblia que Jesús se encuentra con un hombre que estuvo 38 años enfermo. Y la palabra de Dios dice que en medio de esta multitud, en medio de ese grupo, el versículo 6 dice que el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí viene la primera lección de esta noche, queridos amigos. La primera lección de esta noche es que la transformación no es por obligación. La transformación no es por obligación. Jesús lo puede todo. Jesús puede todo, querido amigo. Lo único que no puede hacer, y no porque no pueda, porque Él es Dios y puede todo, sino porque Jesús, su amor no le permite obligarnos. Lo único que no puede hacer es obligarte. Mira, tú tienes el libre albedrío, tienes derecho inclusive a perderte. ¿Cuánto daría Dios para que te salves? ¿Cuánto ya lo dio? Pero también Él respeta tu decisión. Y allí en medio de ese lugar había un hombre de 38 años enfermo. Este hombre era paralítico. ¿Cómo es un paralítico? Yo no sé si tú piensas un poquito y te imaginas. Un paralítico no puede mover nada de sus extremidades. Está allí tirado.
se ensucia, tiene sus necesidades y no hay nadie quien le limpie. En ese lugar iban gente desahuciada. Yo imagino, aunque la Biblia no da el nombre de este hombre, yo le voy a poner que su nombre sea Francisco. Francisco un día amaneció, porque dice la Biblia que este hombre no fue paralítico de nacimiento. En el versículo 14 Jesús da a entender que este hombre había llegado a ser paralítico por sus propias decisiones. Entonces este hombre, yo imagino, Francisco, un día se levantó de su cama de lo más normal, comenzó a sentir que sus extremidades se adormecían, pasaron algunos días, fue al médico, tomó pastillas, fue al hospital, visitó curanderos inclusive, pero no encontraba esperanza, no encontraba alivio. Y un día este hombre quedó tendido. Comenzaron a alejarse sus hijos. Se alejó quizás su esposa, se cansó. Y le dejaron sus familiares. Y un día lo llevaron allí en el último lugar. Allí vamos a ver, vamos a esperar si se salvan o no. Y dice la Biblia que en ese lugar, allí en ese lugar sucio, muy probablemente que olía mal, en medio de ese lugar Jesús lo encuentra. Y Jesús pudo salvar a un cojo, Jesús pudo sanar a un ciego, Jesús pudo sanar a cualquier persona, pero escogió a este hombre porque este hombre era el milagro más difícil entre todos. Porque ya les dije, el ciego podía ir al estanque cuando escuchaba supuestamente el agua moverse. El cojo también, pero el paralítico no. Y sabes una cosa, quizás estoy hablando para alguien que la gente dice que tú eres un caso perdido. Dicen que tú eres un imposible. He conocido a personas que dicen, ya no hay esperanza para ti. Tú prometes y prometes. Esos son los que representan al paralítico. Los paralíticos son personas que quisieran, prometen y prometen, pero no cumplen, porque no pueden. ¿Cuántas personas escuché diciendo, sí, pastor, yo quiero ser bueno, yo quiero ser un buen hijo, yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser una buena esposa, yo quiero ser un buen profesional, pero no puedo dejar el vicio, no puedo cambiar de carácter? Y sabes una cosa, querido amigo, en el nombre de Jesús yo vengo a decirte lo siguiente: la palabra de Dios dice que hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti, querido amigo. Hay esperanza porque no hay nada imposible para Dios. Dios escogió lo más difícil para Él entre esos enfermos. Y fue y le dijo, ¿quieres ser sano? Hace mucho tiempo yo conocí a un hombre que un día lo conocí y me contó su caso. Este hombre había salido de una enfermedad de parálisis inexplicable. Nadie nunca supo por qué. De la noche a la mañana él había asistido antes, un sábado por la noche, fue una fiesta. Bailaron duro con su esposa, fue una fiesta, cerveza, alcohol. Era algo tradicional en ellos, una pareja de esposos con sus 2 hijos. De lo más normal, regresaron muy tarde a casa. Pero al día siguiente, domingo, él amaneció un poco cansado y sentía que sus piernas estaban adormecidas, no sentía tranquilidad, así que decidió dormir todo el día porque dijo, estoy con la resaca probablemente porque he bailado mucho, he estado en movimiento allí tomando, así que se durmió. En la tarde se levantó y estaba dolorido, se fue a dar un baño, cenó y se volvió a la cama. Al día siguiente, el día domingo, él quiso ir a trabajar. Él quiso hacer sus actividades normales, pero no pudo. Se desesperó y dijo, ¿qué pasa? No podía mover sus piernas, no podía mover sus extremidades. Le llamó a su esposa fuertemente, la esposa vino y dijo, ¿qué pasó, mi amor? Dijo, no siento mis piernas, no siento mis brazos. Le llevaron al hospital, vendieron muchas cosas, nadie le daba, le trajeron a Lima, buscaron médicos, clínicas más clínicas, exámenes más exámenes y nada de solución. Pronto el médico le dijo, es inexplicable, no se sabe qué hacer, mejor es que vayan a su casa a esperar un milagro. Cuenta este amigo
que al cabo de los meses su esposa ya no comenzaba a atenderle igual. Sus hijos ya no lo miraban igual, porque me decía: pastor, yo no podía valerme por mí mismo. Yo tenía que recibir la ayuda de alguien para que me limpie, me asee, me afeite. Después de algunos años, su esposa le dijo: lo mejor entre nosotros es separarnos. Tú tienes una pensión, tienes un dinero, y lo mejor es que nos separemos. Su esposa lo abandonó, sus hijos por ende también con ella. Y él dice: sí, pastor, yo nunca hubiera imaginado que mis amigos, mis promociones, aquellos familiares que siempre me venían a visitar, aquellos familiares con quienes siempre brindaba, mis amigos, aquellos que nos encontrábamos para jugar fútbol, al principio me visitaban, al principio se interesaban de mí, pero después hasta mi esposa me abandonó. Pero sabe, pastor, me decía él, la única persona que nunca me abandonó fue mi madre. Y allí mi madre, anciana, me aseaba, anciana me cuidaba. Pastor, mis hijos, mi esposa, mis amigos, mis familiares. Por eso, pastor, cuando dice la Biblia que todos pueden abandonarte, y yo no, aunque tu madre te abandonara, yo entiendo eso, pastor, porque mi madre no me abandonó. Pero gracias a Dios un día conocí a Jesús, y conociendo a Jesús aprendí de Él, y un día Dios hizo un milagro. Así como de manera inexplicable me enfermé, de manera inexplicable también me sané, pastor. Hoy alabo al Señor. Eso es un paralítico. Un paralítico no puede valerse por sí mismo. Estoy hablando para alguien que a causa de su enfermedad sus familiares se alejaron de él. A causa de tu enfermedad, a causa de tus vicios, a causa de tus decisiones, a causa de tus errores, tus hijos te abandonaron, tu esposa te abandonó, te sientes mal, te sientes sucio, no sabes qué hacer. Un paralítico es aquella persona. Un paralítico es esa persona que promete y no cambia. Al otro día una señora, un amigo me decía: pastor, yo no quiero golpear a mi esposa, pero tengo esa manía. Mi carácter es fuerte. Estoy hablando quizás para alguien que golpea a su esposa. Estoy hablando quizás para alguien que vive una vida así. Él me decía: pastor, no puedo dominar. Me entre el indio, siempre prometo, le digo, amor, es la última vez. Mi esposa no me cree ya. Yo le prometo y no me cree, y no la culpo porque, pastor, es cierto, yo prometo y prometo. Pero pastor, créame, yo no quiero golpear a mi esposa, pero no puedo dominarme. Y sabes una cosa, querido amigo, el problema no es que quieras o no quieras, el problema es que no puedes, y no puedes porque tú necesitas de Jesús, tú necesitas de Dios. Estoy hablando para alguien que promete y nunca cambia. Hoy el Señor puede transformar tu vida. La segunda lección, dice la palabra de Dios, se encuentra en el versículo 8. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabes? Es interesante lo que hace Jesús. Pero el mensaje de esta noche nosotros hemos titulado: las excusas paralizan. De manera interesante, cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano?, este hombre le comienza a contar su tragedia, le comienza a decir: Señor, la verdad, no puedo porque y esto y aquello. Le comienza a argumentar, y son argumentos buenos, y Jesús los conoce y los entiende. No hay nada que pueda hacer, Señor. Yo quiero, pero otros me ganan, me pisotean. Que es entendible, no puedo hacer nada. Y dice la palabra de Dios que Él presenta esto. Y Jesús le dice: yo no te he preguntado si tú quieres, pero nosotros, cuando Jesús quiere transformar nuestras vidas, cuando Jesús quiere curarnos de nuestra parálisis espiritual, nosotros a veces, el ser humano quiere dar excusas, explicaciones, pretextos, que son ciertas muchas veces. Al menos hay tres tipos de excusas. Hay gente que dice: pastor, yo quisiera ser transformado por Jesús.
Yo quisiera ser cambiado por Jesús. Yo quisiera que Jesús haga un milagro en mi vida. Yo quisiera que Él cambie mi corazón, mi familia, mi salud. Pero pastor, no puedo. ¿Y por qué? En primer lugar, hay un grupo de personas que dice, pastor, es que yo no sé mucho. Recién estoy aprendiendo de la Biblia, por eso no puedo bautizarme, pastor. Recién estoy aprendiendo, me falta mucho. Te digo, ya estudiaste la fe de Jesús, ya leíste la Biblia, ya conoces un poco. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando todavía conocer toda la Biblia? Yo tengo ya 20 años prácticamente de adventista y no conozco nada todavía, hay mucho por aprender. Así que si tú estás esperando todavía conocer todo, nunca vas a aceptar a Jesús y es por eso, porque nunca vamos a dejar de aprender. Hay otro grupo que dice, pastor, yo quisiera bautizarme, pero tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a equivocarme, pastor. Miedo a bautizarme hoy y alejarme de la iglesia. Quizás eres tú una persona que te has bautizado hace mucho tiempo. Quizás eres una persona que se bautizó y se alejó de Dios. Y esas personas dicen, pastor, tengo miedo a fallar. Eres sincero, sí. Tengo miedo a caer, pastor. Pero amigo, la vida cristiana no es de aquellas personas que nunca cayeron. Qué lindo sería que la vida cristiana sea una vida tan pura y que nunca te caigas. Pero no, la vida cristiana también puede caerse uno, puede lastimarse, puede cometer errores, pero tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Así que no tengas miedo de entregarte a Jesús, entrégate a Jesús, no tengas miedo a caer, a fallar, porque vas a fallar, pero en el nombre de Jesús tienes que levantarte. En tercer lugar, hay un grupo de personas que dicen así, pastor, tengo vergüenza. Vergüenza es una excusa también. Hay excusas que paralizan. Esa es una excusa, vergüenza. Sí, pastor, ¿qué va a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Qué va a decir mi papá, mi hermano? ¿Sabes? Cuando yo también tomé la decisión del bautismo, tuve miedo. Sí, tuve miedo. Tenía miedo a equivocarme. Tenía miedo. Pero no. He superado los miedos. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Porque Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Y aquí viene la segunda lección. Dice la Biblia que este hombre se levantó. Le dijo Jesús, levántate, levántate. Y al instante este hombre comenzó a caminar. Este hombre no dijo, Señor, yo no siento, dame una señal. Hay gente que espera señales todavía. Hay gente que espera todavía prodigios. Ya lo vimos ayer. Hay gente que todavía espera sentir. El paralítico no dijo, Señor, pero no siento en mis piernas. Alguna persona me dijo, pastor, yo quisiera que venga un aire así como la serie de la Virgen de Guadalupe. Quiero sentir algo, Señor. No, pastor, no siento nada. No siento emoción. No, amigo, en el nombre de Jesús. Los sentimientos nunca son garantía de hacer las cosas bien. Mira que por tus sentimientos, ¿dónde has caído? Mira que por tus sentimientos, ¿con quién te has casado? Mira dónde te llevaron tus sentimientos. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Así que si tú pones como excusa que no siento, pastor, necesito sentir, los sentimientos no son garantía de estar haciendo las cosas bien. Muchos por sus sentimientos, muchos por sus emociones o por sentir han tomado decisiones incorrectas. Pero aquí viene lo siguiente, queridos amigos. En medio de esa situación, este hombre dice que se levantó, sin excusas más, entendió que Dios lo levantaba, levantó su lecho, caminó. Eso es acción. La segunda lección por eso de esta noche es: la transformación implica acción. No solamente basta con creer, no solamente basta con decir amén, amén. No, necesitamos acción. Este hombre se levantó, creyó, confió y andó. ¿Y se fue a dónde? Dice la Biblia, y con esto voy a terminar. Se fue a la iglesia, al templo, a llevar su ofrenda de gratitud. Eso es lo que pasó, queridos amigos, con Susi Zabaleta. Susi Zabaleta es una mujer aquí en Chorrillos, en Lima. Y esta mujer, queridos amigos, tenía un concepto interesante del cristianismo.
ella fue evangelizada, fue ganada para Jesús por su hermana Janet, que había conocido la iglesia a través de Radio Nuevo Tiempo. Y saben una cosa, queridos amigos, maravillosa, es que esta mujer, Susi, entendió que necesitaba congregarse. Hay mucha gente que cree que por estar en la radio, que por estar allí, no necesita congregarse. Pero hoy ella entendió, Susi entendió que necesita de Jesús, necesita de la palabra de Dios, necesita congregarse. Por eso les digo, amigos queridos, transformación implica acción. Necesitamos hacer cambios. No necesitamos apenas decir, sí, yo creo, no. Cambios. Necesitas congregarte. Por eso es que en el nombre de Jesús yo quiero hacerte una invitación este día. ¿Sabes? Anoche yo prediqué un mensaje. Yo hice una invitación como cada noche. Estaba terminando el mensaje y me escribió una persona, me dijo así, me escriben varias personas en el Facebook, en el Messenger. Me dice, hola Heisen, me gustó tu mensaje, pero yo quisiera que el tiempo vuelva atrás. Me dijo esa persona, que el tiempo vuelva atrás. Continué leyendo, era un largo mensaje, me decía, quizás no te acuerdas de mí. Y me dio su nombre, Patricia. Y ella comenzó a contarme varias cosas. Y mi mente viajó al año 2007 en Tumbes. Hace muchos años. Estamos hablando de casi 14, 15 años. Me acordé. Ella había estudiado la Biblia. Su esposo, su familia aprendieron de Dios. Y ellos habían tomado la decisión del bautismo. Sí. Se habían casado. Yo les di estudios bíblicos. Se casaron para poder bautizarse. Ella estaba tan feliz. Ella era una profesional de éxito, Patricia. Ganaba mucho dinero. Es interesante que ella un día me dijo, pastor, con mi currículum, con mi hoja de vida, yo puedo conseguir trabajo. Así que, pastor, no se preocupe. Yo le decía que tienes que renunciar a tu trabajo. Porque saben una cosa, el texto bíblico habla del sábado. Y por eso quiero terminar con este testimonio. Y ella me decía, pastor, no se preocupe. Cuando se casaron, finalmente llegó el día de su bautismo. Pero tristemente, ella me dijo así, pastor, lo he pensado mejor. ¿Qué pasó? No puedo bautizarme. Mi jefe me ha dicho que no puede darme permiso. Pero tú me habías dicho que sí ibas a poner a prueba tu fe. Y vino su esposo y me dijo, pastor, hable con mi esposa, nosotros le hemos dado la palabra y a Dios, no es un juego. Y comenzaron a discutir entre ellos y el esposo le dijo, ¿sabes qué? De este trabajo dependemos, de ese trabajo educamos a los hijos, de ese trabajo pues estamos construyendo la casa. Si nosotros nos bautizamos, yo me bautizo, no voy a poder construir nada. Y me dijo, pastor, la iglesia adventista es la iglesia verdadera, es la mejor, es lindo el mensaje, pero el problema es el sábado. Y para abreviar la historia, esta mujer me dijo, pastor, no. Yo me puse triste. Una familia entera no pudo bautizarse. El esposo no quiso, dijo, pastor, si ella no se bautiza, tampoco entonces yo, ni los hijos. Fue triste. Tuve que viajar a Lima. Pasó el tiempo y esta noche me escribió. Anoche me dice, pastor, quisiera volver ese día. Hubiera querido que usted, aunque sea, me obligue, aunque sea, me diga, no sé si saque su correa y me obligue, me empuje, pastor, pero lamento ese día en que yo rechacé el llamado y no pude bautizarme. Lamento ese día en que yo rechacé la invitación. ¿Cómo me arrepiento? Y me decía, porque mi hijo, a los pocos meses, mi esposo me abandonó, se fue con otra mujer. Mis hijos estudiaron en la universidad, pero hoy uno de ellos nunca terminó de estudiar y otro es profesional, pero está lejos de Dios, una vida miserable. Yo sola. ¿De qué me sirvió mi trabajo? Y tan solamente por no haber puesto a prueba mi fe con Jesús. Todo por el sábado. Con gusto guardaría el sábado, pastor. Con gusto aceptaría la invitación nuevamente. Estoy hablando para alguien esta noche que dice así, pastor, tengo excusas, soy un paralítico, no puedo tomar la decisión. Por eso en el nombre de Jesús, querido amigo,
yo te digo así: no permitas que las excusas, no permitas que los pretextos, yo quiero, yo siento, tengo vergüenza, tengo miedo, no permitas que nada de eso obstaculice tu fe, tu decisión por Jesús. Por eso está apareciendo en pantalla aquí un link. Yo decido. Si tú quieres regresar a Jesús, si tú quieres volver a los brazos de Jesús, si tú quieres bautizarte, escribe allí abajo, acepta, escribe allí: yo quiero, Señor, que tú me salves. Escribe allí: yo decido bautizarme, quiero orar por ti. Amado Dios, allí donde están mis amigos, paralíticos, ciegos, cojos, gente que está triste, lejos de ti, gente que quiere decidir, pero no tiene fuerzas, no puede, Señor, tómalos en tus brazos de amor, dales fortaleza, Señor, que ninguna excusa pueda paralizar su vida, que ninguna excusa pueda evitar la transformación. En el nombre de Jesús pongo sus vidas, Señor, en tus manos. Transforma sus vidas, Señor, y que ellos puedan tomar la mejor decisión hoy, no mañana, sino hoy, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.